¿Cuántos están contentos, hermanos? Dentro de todo, cualquier tristeza, cualquier amargura, nosotros tenemos que estar contentos porque creemos en un Dios vivo. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, así como están, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12, verso 5. Ténganme paciencia, hermanos. Hay cosas que se me pasan luego. 12:5, ¿ya lo tenemos, hermano? Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria sea al Señor. Volví a tocar este tema, hermanos, acerca de los dones espirituales, porque me llamaron la atención dos en especial. Dos dones muy especialmente tocaron mi corazón. Y hasta le iba a hablar con el pastor para decirle, deme la oportunidad de hablar de estos dos dones en algún estudio, alguna predicación, pero estaba esperando el tiempo. Y pues gracias a Dios el día de ayer me avisaron de que tenía participación hoy, y me alegré porque dije, bueno, el tiempo se ha llegado. Amén. Quiero hablar específicamente del don de profecía y el don de fe. Estos dos dones yo los he relacionado que es el motor de la iglesia, es el corazón de la iglesia, estos dos dones. Porque sin estos dos dones, lo que es la profecía y la fe, es imposible que la iglesia se mantenga de pie. ¿Cuántos dicen amén? Porque es necesario que estos dos dones caminen en la iglesia, que nosotros los reconozcamos y los busquemos, hermano. Alabado sea Jesús. Muchas veces cuando nosotros hablamos del don de profecía, a veces relacionamos este don con las personas o los profetas grandes de aquella época. Lo relacionamos a veces como el profeta Elías, Samuel, etcétera. Muchos de ellos que fueron usados grandemente por Dios en hablar. ¿Qué es lo que ellos hablaban? Eso es lo que quiero ir ahí específicamente en este don de profecía. Porque es necesario que usted y yo lo busquemos. Porque es necesario que nosotros nos mezclemos con el don de profecía. ¿Qué es la profecía? Alabado sea Cristo Jesús. Si un estudio normal 30 minutos no me alcanza, quién sabe si me alcance una hora, pero les ruego que me tengan paciencia. Ya los asusté, ¿verdad? No se asusten, hermanos. Quiero ir rapidito. En 1 Corintios capítulo 14, del 1 en adelante. Alabado sea Cristo Jesús. Dios es bueno. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Y si no, creo que ya está puesto aquí en el monitor, o no lo ponen todavía. Bueno, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: seguir el amor
y procurar los dones espirituales. Pero aquí hace hincapié Pablo en esto. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Él hace mucho hincapié en este don de la profecía. Alabado sea Cristo Jesús. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es lo que hace la profecía. Nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Eso es lo que hace la profecía. Amén. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, Pablo se enfoca mucho en este don y exhorta a la iglesia que busquemos ese don, que es uno de los pilares, es un motor para que la iglesia siga caminando, siga adelante, para que crezca, para que se mantenga firme. El 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Él es el deseo, dice. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué razón es necesaria la palabra? ¿Qué relacionamos nosotros con profecía en la actualidad? Los grandes profetas no hacían otra cosa más que llevar el mensaje de Dios. Eso era lo que ellos hacían. Esos profetas no han muerto. Algunos están cansados, otros medios dormidos, porque los profetas aquí están, aquí siguen. Alabado sea Cristo Jesús. Pero necesitamos levantarnos y hacer lo mismo que hicieron aquellos grandes profetas, llevar aquella palabra de esperanza. Porque es necesario el don de profecía, porque tenemos que movernos, hablar de la palabra de Dios, hablar de que hay una esperanza para este mundo perdido, hablar que hay una esperanza para aquel que acepta a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese profeta se puede levantar en cualquier momento y decir: yo quiero profetizar para Dios, quiero llevar el mensaje de la palabra a aquellos que lo necesitan. Los profetas no eran de aquel tiempo, hoy sigue habiendo profetas. Hoy Dios quiere seguir levantando profetas en su pueblo. Dice la palabra de Dios, dice: mas no ser más oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Alabado sea Cristo Jesús. Qué bonito es, mi hermano, estar sentado en esa silla. Es bien bonito y ya está cómoda, hermano. De verdad que está cómoda. Y cuando uno se sienta ahí, como que no quisiera a veces ni moverse. Y si acaso se mueve uno más como para darse un pequeño masaje. Es bueno escuchar. Es bueno escuchar. Pero es más bueno transmitir lo que escuchas. Transmitirlo a aquel que lo necesita. Oh, aleluya. No sé si usted me está entendiendo, hermanos. Es bueno la profecía, recibirla, pero llevarla.
Ese es un don que tenemos que buscar, y no tan solo buscarlo, sino anhelarlo. Anhelarlo. Hay veces que Dios nos pone en frente de nosotros la oportunidad de poder profetizar la palabra. Alabado sea Cristo Jesús. En una ocasión les platicaba, yo no sé si recuerden, pero es bonito aprovechar la oportunidad cuando se te presenta. En una ocasión recibí una llamada y contesté. Y me dice, perdón, está equivocado. Le digo, yo pienso que no está equivocado, porque Dios no se maneja por medio de casualidades. Y si usted se equivocó al llamarme a este número, quiero decirle algo: Cristo le ama. Cristo le ama y tiene un propósito para su vida. Jamás supe quién era, pero a través de esa equivocación empecé a predicarle la palabra de Dios por medio del teléfono. Tenemos que aprovechar la mínima ocasión para poder profetizar la palabra de Dios. Y yo no sé, le decía a esta persona, fue una mujer, porque se distingue. Bueno, a veces uno se confunde, hay mujeres que no son tan mujeres. Gloria sea al Señor. Pero a su voz, el tono de su voz parecía una mujer. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no sé si tú estás pasando por algo difícil, pero lo que quiero decirte es que hay una esperanza en Cristo Jesús. Es bonito cuando usted abre sus labios y empieza a profetizar la palabra. ¿Qué era lo que hacía el profeta Elías en aquellos tiempos? Era llevar el mensaje de Dios a los reyes, a los gobernantes. Llevar esa palabra a aquellos que estaban sedientos. Mucha gente esperaba ver llegar al profeta. Oh, alabado sea Cristo Jesús. Me vino a la mente, mi hermano, cuando querían matar a David, que estaba en la escuela de los profetas. Se acercaban a hacerle daño y empezaban a profetizar palabra de Dios. Mismo Saúl, cuando quiso acercarse para hacerle daño, empezó a profetizar palabra de Dios. Lo que Dios tiene preparado para alguien. Alabado sea Cristo Jesús. Oh, santo Dios. En todo momento, cuando una persona empieza a profetizar, mi hermano, empieza a caer, no sé, como una protección alrededor suyo, porque la misma palabra de Dios está caminando con usted. La misma esencia de Dios está caminando con usted. Gloria sea. Y hay gente que se va a oponer, pero es bonito llevar la palabra. Y hay aquel que se oponga. El día que salimos nosotros a evangelizar, por ahí regañaron, creo, al hermano Ponchito, o no sé quién. No, pues es que no pueden estar aquí. No hay problema, le paramos. Me metí adentro de la tienda y allá me encontré al individuo. Y ya le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Le digo, vámonos porque no nos quieren aquí. Solamente estamos predicando la palabra. Y ellos no la quieren aceptar. Si no la quieren aceptar, pues ni modo. Vamos. Y me oyó el hombre. Y lo alcanzo a ver. Ah, mira, él es el que no nos quiere aquí. Dice, no, dice, no es que yo no los quiera. Se puso el hombre tan nervioso que ya no supo qué decir. Le digo, mire, lo único que nosotros estamos haciendo es darle esperanza a la gente que necesita de Cristo Jesús. Es lo único. Dice, y lo están haciendo, gloria sea al Señor. Pero bueno, es que cuando muchas veces la gente pone oposición, a nosotros no nos van a detener, hay que seguir hablando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? El que no quiera recibir la palabra de Dios, que se encargue con Dios. Pero qué triste sería que dijeran, tú pudiste hacerlo y no lo hiciste. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria sea al Señor Jesús. Pero el don de profecía es un motor importantísimo para que la iglesia se mantenga viva, se mantenga ferviente, se mantenga fuerte. En Lucas capítulo 7, no, es Efesios capítulo 11 y 13.
Efesios 4, 11 y 13 al 13. Alabado sea Cristo Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los títulos que le acabo de leer aquí, Dios mismo los escogió. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de la palabra. Eso es profetizar. Es llevar el mensaje de Dios a aquel que lo necesita. Alabado sea aquel que está sediento. Hay personas que ni siquiera han escuchado de Dios, que están pasando por problemas difíciles, pero con el simple hecho de que se acerca el profeta a ellos, empiezan a sentir algo diferente. Me vino a la mente aquel pasaje del endemoniado gadareno, cuando Cristo se empezó a acercar a él. Dios no había escuchado de Dios, pero cuando Cristo se empezó a acercar a él, lo reconoció. Alabado sea Cristo Jesús. Lo reconoció. Los profetas de Dios son reconocidos por el enemigo. Y solamente hay que abrir nuestros labios para que el poder de Dios empiece a salir. Santo sea el Señor Jesús. Cuando el poder de Dios empieza a salir, oh aleluya, algo está empezando a pasar. Cuando el poder de Dios empieza a salir de su boca, empieza a haber sanidad, empieza a haber libertad, empieza a haber muchas cosas buenas para aquel que está necesitado. Oh, alabado sea Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotros estamos prestos. Gloria sea al Señor. ¿A qué horas tenemos que estar en la iglesia, hermano? A las 11. Gloria sea al Señor. Llego a las 11:30. Como que no hay esa sed. No hay ese deseo. ¿Qué horas tenemos que estar a la iglesia? A las 11. Bueno, estoy ahí a las 10:30. Alabado sea Cristo Jesús. Estoy ahí a las 10:40, pero estoy atento a lo que tengo que hacer para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Atentos a eso. Es importante. Hermano, usted es aleluya, no sé cómo decirlo, pero usted tiene en su poder el antídoto para poder salvar muchas almas que están siendo envenenadas por el enemigo. Usted tiene el antídoto, solamente tiene que abrir sus labios y regalárselo. Usted puede convertirse en ese profeta, en esa profecía que salga de sus labios. Gloria sea al Señor Jesús. Cuando ven venir al profeta de Dios, muchas cosas empiezan a pasar. En Lucas 7:28. No sé cuánto tiempo me den, hermanos. No quiero tampoco tardarme mucho. Dice la palabra:
os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que hacía Juan, que fue reconocido como un gran profeta? ¿Qué era lo que hacía? Era predicar la palabra de Dios, hermano. Era lo que a él hacía. ¿Y qué les decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar la palabra de Dios. Ser reconocido como profeta es eso, predicar la palabra de Dios. Si eres maestro, estás predicando la palabra de Dios. Si eres pastor, estás predicando la palabra de Dios. Estás dando profecía de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? No es necesario que nosotros lo hagamos, pero muchas veces no está en todos el hacerlo. Pero qué bueno que fuera todos, como dijo Pablo. Bueno sería que todos profeticen. Bueno sería, aunque a no todos se les da, pero es bueno. En una ocasión llegó un pastor a una iglesia y tardó como 15 días o 15 cultos predicando lo mismo y hasta que se enfadó el diácono y le dijo: oiga, pastor, ya llevo 15 días predicando lo mismo, escuchando lo mismo que usted. Dice: ¿y no tiene por ahí otro sermoncito? Dice: ¿estás haciendo de lo que estoy predicando? Dice: pues no, entonces voy a seguir predicando estos 15 días. ¿Por qué? Porque no entiendes. A veces queremos escuchar mensajes novedosos para poder levantarnos, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermano. Alabado sea Cristo. ¿Todavía están conmigo, ¿verdad, hermanos? En Mateo capítulo 21, quiero relacionar esto que acabamos de leer con este pasaje. (21:46). Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Quería relacionarlo un poquito en cuestiones de lo que vimos de Juan. Dice que el hombre nacido de mujer, nunca se había visto un profeta como él. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, también nacido de mujer, pero siendo Dios, no engendrado, dice la palabra que Él no fue engendrado, para que no nos equivoquemos. Pero Él también estaba predicando la palabra. Él también estaba predicando la palabra. A todos los que se encontraba les predicaba. Y cada día más gente le empezaba a seguir porque predicaba la palabra. Arrepiéntanse. Y un mensaje que tenía él muy, muy fuerte y lo sigue teniendo cuando hay oídos que escuchan la palabra de Dios. Me vino a la mente en una ocasión que estaba predicando en la iglesia, esto fue allá en México, que estaba predicando y nos estábamos tardando y un poquito y una de mis hermanas estaba sentada allá enfrente y me dice calladamente: hermano, ya te tardaste, la gente se está yendo. Le digo: hermana, si te quieres ir tú, ¿quién te lo impide? Si te quieres ir, ahí está la puerta, también puedes irte. Lo mismo le dijo el Señor al pueblo que se estaba yendo. Cuando dijeron: Señor, la gente se va. Un mensaje bien fuerte,
Pero si te quieres ir también, ustedes váyanse. ¿Quién se los impide? Se va a quedar el que aprenda a amar a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Yo sé que muchas veces no nos gustan ciertas cosas, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Dios, cada vez cuando Él nos habla a través de su palabra, es con el propósito que vimos en un principio, de edificarnos, de exhortarnos, de guiarnos, de protegernos. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar a la iglesia, allá afuera en el mundo, ir y llevar este mensaje de que hay una esperanza. En Hechos capítulo 13, quiero ir un poquito más rápido. Sigo con el de profecía, no he tocado mucho lo que es todavía el don de fe. Hechos 13:15. Alabado sea el Señor. Yo cuando estaba viendo esto me emocioné, hermano. Y ahorita les voy a decir por qué. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a los varones: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y empieza su discurso, Pablo. Empieza a predicar la palabra. No perdió la oportunidad y les dio a escoger. Si alguien quiere hablar, él levantando su mano dijo: yo quiero hablarles del poder de Dios. Y empezó a predicar la palabra. Y dice la palabra más adelante que mucha gente creyó. Nosotros no tenemos que perder oportunidad cada que se nos ofrezca. Cada que se nos ofrezca. Alabado sea Cristo Jesús. Esa es la profecía. Llevar el mensaje de la palabra. Ese es el don de profecía. Predicar que Cristo viene pronto. Predicar que hay una esperanza. Predicar que hay un infierno, porque muchas veces no queremos tocar ese punto. Ya las iglesias se están olvidando que hay un infierno y no lo predica. A Juan el Bautista le costó la cabeza por decirle: estás viviendo en pecado, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Le costó la cabeza decir: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso es profecía, mis hermanos. Eso es la profecía de hablar la palabra de Dios. Eso es hablar la palabra. Aunque a muchos no nos gusta escuchar ciertas cosas. Recordemos que la profecía es para exhortarnos también. ¿Y qué es la exhortación? Es una invitación a que nos mejoremos como personas. Gloria sea al Señor. Y Pablo no desaprovechó la oportunidad. Cada que nosotros podamos, hay que hacerlo. Gloria sea al Señor Jesús. Quiero tocar muy por encimita esto porque ya el tiempo se está yendo, pero ¿por qué quise mezclar el don de fe también? Porque muchas veces podemos nosotros escuchar mucha profecía, pero si no tenemos fe de que es palabra de Dios, no va a hacer efecto. Podemos seguir escuchando mensaje tras mensaje de la palabra de Dios, pero si no tenemos fe, no va a hacer un efecto en nuestras vidas.
Para eso es el don de fe. Que prediquemos nosotros la palabra sin temor a que Dios se equivoque. No, Dios nunca se va a equivocar. En una ocasión alguien me dijo, dice, pero ¿tú estás seguro que Dios va a hacer esto? Yo no estoy seguro si Dios lo va a hacer, pero mi responsabilidad es predicarte lo que está escrito en la palabra. Amén. Y esa es mi responsabilidad, predicarte la palabra. Dios va a trabajar de diferentes formas, pero el tener fe es saber confiar en Dios. Y muchas veces cuando nos predican o nos dan una profecía, muchas veces no es para decirle que te ves bien bonito, ahí vas bien. No, muchas veces se nos exhorta. En 1 Samuel capítulo 3 verso 18. Muchas veces, a veces nosotros no queremos aceptar la palabra. Dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Estamos hablando aquí del sacerdote Elí, cuando le dio el mensaje, tus hijos se van a morir, tu casa va a ser exterminada. ¿Por qué? Porque no les has estorbado en nada. Ellos están haciendo todo lo que quieren y tú no les estorbas. A veces el tener fe es saber y reconocer que Dios está hablando, aunque nos esté regañando, aunque nos esté diciendo estás mal, estas cosas no son así. Alabado sea Cristo Jesús. Me vino a la mente ahorita un pasaje de la palabra de Dios cuando los sacerdotes acusaron al Señor y dicen, mira, si este fuera profeta, sabría con quién está sentado. Dice, ¿quién te dijo que los sanos necesitan al médico? No necesitan los enfermos. Alabado sea Cristo Jesús. El ser profeta tenemos que hablar la palabra, el tener profecía tenemos que hablar la palabra sin ocultarle nada, aunque no nos guste, ¿no? Y muchas de las ocasiones yo soy una de las personas que le cae mal a la gente, a veces hasta los mismos hermanos, porque les hablo la palabra. Sí, hermano, hay cosas que se ven, no se pueden ocultar. Pero digo, mientras yo siga hablando la palabra, yo sé que muchos no me van a creer. Yo sé que muchos no me van a creer. Pero yo trato de agradarle a Dios. Trato de agradarle a Dios. Y a veces el llevar esa palabra, el llevar ese mensaje, no va a ser de mucho agrado. Pero cuando la persona tiene fe en Dios, sabe que se va a cumplir, tiene la oportunidad de arrepentirse. Tiene la oportunidad. Para Jonás no fue fácil llevar el mensaje a Nínive y decirles, va a ser destruido aquí en pocos días, va a ser destruido, Nínive va a ser destruido. Y empieza a dar el mensaje. Con toda y rebeldía, lo que fuera, lo llevó. ¿Qué hizo el rey? Creyó la palabra de la profecía. Dice, bueno, quizás alcancemos misericordia de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Por eso es necesaria la profecía, para que un pueblo que está caminando mal se arrepienta y busque de Dios y sea salvo. Gloria sea al Señor. Sí se sabe en ese mensaje, ¿va? Y el rey convoca ayuno. Y no nomás ellos, los hombres, sino hasta los animales los dejó sin comer. Yo me imagino que los encerraron a todos los animalitos y no comen y no van a beber agua. A ver si alcanzamos misericordia de parte de Dios.
Aunque el mensaje no sea bueno, la profecía sirve para exhortar y levantar al que está caído y darle vida al que está a punto de morir. Y cuando nosotros no lo hacemos, quizás Dios no lo demande. Quizás Dios no lo demande. Gloria sea al Señor Jesús. Perdón, hermanos, me estoy riendo por algo. Y se lo voy a decir por qué. Porque ha habido ocasiones que me he encerrado en el cuartito con algunos hermanos. Y luego la gente se pregunta, ¿y ahora qué hicieron? ¿Por qué se los encerró el hermano allá? Hermanos, si simplemente lo hacemos es para exhortar, para componernos, para seguir adelante. Para eso. O a veces platicamos de algunas cosas también. Pero cuando se ven las cosas que están mal claras, pues hay que exhortarlos. Eso es hablar palabra de Dios. Aunque a veces se molesten con uno, ¿verdad? Pero ni modo, vamos a seguir en el nombre de Cristo. El tener fe es aceptar las cosas aunque nos lastimen, aunque nos incomoden. Eso es tener el don de fe. Decir, Señor, yo sé que tú me estás hablando. Otro don de fe que yo puedo ver, y hay muchos todavía que puedo yo mencionar de personajes que tuvieron una fe inquebrantable. Pero uno de ellos es Job. ¿Cuántos saben de él? Decía alguien, yo lo conozco. Bueno, yo no lo conozco, yo lo he leído en la Biblia. A ver. Pero hemos conocido, hemos oído la historia de este hombre. Su fe inquebrantable. Este hombre, vamos a ver en el versículo 13, en adelante empieza su martirio, para ir un poquito más rápido. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, ¿qué estaban haciendo? Comían y bebían. No dice aquí estaban orando. No dice estaban orando, dice comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes. Mira, hasta el mensajero es mentiroso. Porque el primero que acabo de leer dice que estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo vino. Pero viene el siervo y estaba arando los bueyes. Dice que estaban arando los bueyes. Y las asnas pacientes cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y empezó a recibir noticia tras noticia mala. Pero su palabra era, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Pero el nombre de Jehová se ha bendecido. Ustedes conocen esa historia. Hay veces que no nos gusta cómo Dios trabaja, pero nosotros no estamos para cuestionar a Dios, sino para decirle, Señor, aquí estoy. Hay ciertas cosas que no nos van a gustar, pero hay que seguir adelante. Hay cosas que nos impiden, a veces costumbres, a veces hábitos que tenemos. Hay hábitos que, hombre, son tremendos en nuestras vidas, que nos están impidiendo aceptar la exhortación de parte de Dios. Tenemos que trabajar en ello. Usted está dispuesto a ser profeta de Dios, a llevar la profecía, a hablarle a aquellas. Yo estaba buscando un poquito más, pero no quiero meterme mucho en esto acerca de la profecía, porque hay una rama de profecía que no le agrada a Dios, que también se cumple, pero a Dios no le agrada, que es por medio de brujerías o hechizos y tantas cosas, que a veces
Hace poco les comenté que me fui a orar por una jovencita en la noche, y Dios hizo la obra en ella. Ella quería matarse, bueno, y algunos ya lo saben. Le he dicho, yo no quiero vivir, y gritaba, yo no quiero vivir más, ya no quiero despertar. Y después de que platiqué con la niña, que oré por ella y todo, platiqué con los papás, y resulta que los papás, hombres cristianos, vamos a decirlo así, escucharon un rumor de que vino un sacerdote que era exorcista, y fueron y lo consultaron. Y les digo, ustedes están jugando con fuego. Y le digo, o le sirven a Dios o le sirven al diablo. Así se los dije. Le digo, porque esas cosas a Dios no le agradan. Digo, ustedes decidieron, son bautizados en otra iglesia, son bautizados, decidieron hacerlo, decidieron según aceptar a Cristo, y todavía andan haciendo ciertas cosas que a Dios no le agradan. Son gente que según se manifiesta y que hacen libre a las personas, pero la verdad, momentáneamente, pero los esclavizan. Es una profecía que a Dios no le agrada, y tenemos que tener cuidado con eso. Cuando nosotros decimos, yo quiero aceptar que tú me hables en mi hogar, cuando no es palabra de Dios como debe de ser, y usted le abre la puerta, santo Dios, usted le está abriendo la puerta a muchos demonios, a muchos. Vamos a ponernos de pie.